Unidos 2 veces. Aquí está. Zoom a la noticia con Andrea Bernal. ¿Qué tal? Bienvenidos, soy Andrea Bernal. Esto es Zoom a la noticia. Vamos a enfocar nuestro lente hoy en América Latina. Estos son los hechos. En el primer cuatrimestre del 2019 salen a la luz diferentes mediciones de popularidad de los presidentes latinoamericanos. El margen de aprobación depende en gran medida del desgaste de la imagen gobiernos a punto de concluir, mientras que otros cumplen apenas 100 días de gobierno o tienen una luna de miel extendida con sus ciudadanos. Los presidentes de Colombia, Brasil y Argentina han caído en sus niveles de respaldo. En contraste, el ejecutivo mexicano, el señor Manuel López Obrador, mantiene un apoyo que ronda por el momento números históricos. Caso aparte, por supuesto, es Venezuela, con la inusual situación de Nicolás Maduro en el poder y Juan Guaidó como presidente interino. En el mapa, ustedes pueden ver los índices de popularidad de los líderes regionales que vamos a analizar. México con un margen de aprobación ronda el 80%, Brasil, Colombia, Argentina, todos los gobiernos de derecha con un 30% y Venezuela con un 15% para Nicolás Maduro, sin que haya mediciones para la gestión del presidente interino. Y por eso hay un debate. ¿Quién se destaca? ¿Por qué mantienen sus índices de popularidad o por qué se desploman? ¿Qué tanto influyen los discursos populistas en mandatarios como el brasileño, por un lado para la derecha, el mexicano a la izquierda, a pesar de estos polos ideológicos? ¿Qué ha pasado en Colombia? Como una espuma, le ayudó el tema de Venezuela a Iván Duque, pero eso logra desmoronarse. Y el factor Venezuela en la región es clave en esas mediciones con los presidentes. Todo eso vamos a debatirlo aquí en Zoom a la noticia. Les doy la bienvenida. Vamos a empezar con Colombia. Hace pocas horas, hoy mismo, salen unas mediciones interesantes de cómo está el comportamiento de la popularidad del presidente Iván Duque, porque tiene apenas 9 meses como presidente. La imagen positiva del presidente de Colombia está en el 30%, de acuerdo con la última encuesta revelada por Jan Haas. La aprobación cayó 5% desde el mes de febrero. 84% de los colombianos cree que la economía está estancada o en retroceso en este gobierno. Sin embargo, gracias a que Duque dirigió la misión de varios países del mundo para ayudar a Venezuela, la población del país vio una mejora en el mandato de Colombia. Esa es una explicación que vamos a debatirla sin duda alguna, cómo ha ayudado el tema de Venezuela a la popularidad de Iván Duque. Además de su llamado a la unidad nacional contra el terrorismo, tras varios atentados cometidos por disidencias armadas y por el ELN, como el atentado contra la Escuela de Cadetes de la Policía General Santander. No. Como empezamos con Colombia, que es la última medición, quiero invitar a Daniel Reisbeck, él es director del Centro de Pensamiento de la Universidad de la Gran Colombia, analista político. Está con nosotros también Roberto Trad, director del Instituto de Comunicación Estratégica, y nos acompaña desde Santiago de Chile a Miguel Fierro. Él es analista político internacional, experto en asuntos políticos e internacionales. Empezamos por Colombia, entonces le doy la palabra a Daniel, que maneja el tema también colombiano. ¿Este 30% sorprende luego de 9 meses en el poder de Iván Duque, Daniel? A ver, Andrea, yo pienso que no. En primer lugar, Iván Duque generó una gran expectativa económica durante su campaña, sobre todo prometiendo que iba a reducir los impuestos. No lo hizo y hubo una reducción mínima para las empresas. A los empleados les subió los impuestos. Inclusive hubo la famosa propuesta de subir los impuestos sobre la canasta básica, que prácticamente casi se convierte en una revuelta tributaria en contra del gobierno. Entonces eso le pegó muy duro. Segundo, me parece que el gobierno no muestra que tiene un norte, que no tiene unos objetivos claros. La gente no identifica qué es lo que realmente quiere el gobierno, lo que quiere lograr. Y por último está el tema de Venezuela. Iván Duque sí ha hecho una buena labor, pero generó unas expectativas muy altas en cuanto al evento en Cúcuta hace unas semanas. Él fue y anunció que el muro de Berlín estaba a punto de caer, es decir, a Nicolás Maduro le quedaban horas en el poder, según esa teoría. No pasó, Maduro se está aferrando y obviamente eso le va a pegar también en la opinión a Iván Duque. Roberto, bienvenido y gracias por acompañarnos. En el caso de Colombia hay una cuestión importante porque llega con una aprobación en agosto del año pasado casi del 57% y se desmorona rápidamente, Roberto, pero luego tiene una subida, sobre todo cuando aconteció lo del ataque terrorista al
al cuartel de la policía y pues el presidente, para muchos, tuvo mano dura, le dijo al ELN y a Cuba que tenían que regresarlos y eso ayuda pues a la aprobación de la manera en que él maneja la situación del tema del terrorismo. Y lo de Venezuela, hay quienes dicen, bueno, es que a Iván Duque eso le cayó como anillo al dedo. Roberto, esas explicaciones dan para contrarrestar lo que dice Daniel. Una reforma tributaria que no la esperaban los ciudadanos, otros tipos de reformas que también decían no va a pasar y sucedieron. Entonces, ¿qué le está ayudando o qué no le está ayudando al presidente Iván Duque hoy por hoy, Roberto? Bueno, en general a todos los presidentes lo que más les ayuda hoy es mantenerse vigentes y mantener una sensación de que están trabajando y que hay una rendición permanente de cuentas. Fíjate que en las últimas décadas hemos visto que entre más presentes están los presidentes en el debate público, rindiendo cuentas, dando declaraciones, con presencia mediática, a los presidentes les va mejor, independientemente de que si causan consenso o no. Yo pienso que el estilo de gobernar hoy impacta muchísimo más en la manera en la que los ciudadanos aprueban a los presidentes que los hechos en sí. Entonces, contestando a tu pregunta, después de este contexto, me parece que el presidente de Colombia lo que ha hecho es capitalizar estas situaciones externas para mantener presencia, para colocar su mensaje y para pues decir que está rindiendo cuentas y que está trabajando. Yo sí creo que hoy los presidentes modernos ya no tienen que escoger un tema o escoger un asunto nada más en su gestión. Tienen que estar atendiendo permanentemente diversos asuntos durante su gestión, y esto lo hacen o simulan que lo hacen a través de una buena comunicación y de la presencia permanente en medios. Miguel, bienvenido. Cuando dice Roberto mantenerse vigentes, pues supondríamos que mantenerse vigentes también de forma positiva, porque no todas las vigencias pueden resultar sumadoras, en este caso, para la aprobación de un presidente. Yo toco el tema de Venezuela, quienes dicen, bueno, es que el presidente Iván Duque lideró y todavía, pese a lo lento que se volvió esto, el tema de Venezuela en la región. Y eso, pues en la región lo hizo importante y le dio un lugar. Sin embargo, uno dice, esos temas internacionales, ¿qué tanto impacto tienen en la ciudadanía, en lo nacional? Por supuesto que hay que tener en cuenta, muy buenas tardes a todos en las Miguel? Américas. Habría que tener en cuenta que hay hechos sin precedentes dentro de la historia recientemente en política en Colombia y en América Latina. Y es que normalmente los presidentes entran con un romance con el electorado, donde la popularidad les responde favorablemente los primeros meses. Con Iván Duque no fue así, por lo que con lo comulgo con Daniel Reisberg, en el sentido que las expectativas económicas eran altas y a la par cruzar una reforma tributaria que nunca será popular, una reforma tributaria, va con cargo directamente a la popularidad. Bien, el tema de Venezuela ha sido una agenda, no me atrevo a decir que transversal, sino como un cimiento propio, una entidad autónoma, toda vez que la filosofía, el decálogo de principios y valores y congruencia del presidente Duque y de la corriente de opinión que él representa y que lo eligió, responde efectivamente a ese rechazo de la narcotiranía de Nicolás Maduro, pero hay momentos en que los problemas de Venezuela ya no los podemos observar desde una óptica de problema de política exterior, sino ya es un problema nacional, teniendo en cuenta que la crisis humanitaria y la atención humanitaria que tenemos que dar en Colombia efectivamente responden de nuestro erario público y de la redirección de las políticas públicas. Entonces, de esta manera, encarnar una agenda internacional con la creación de organismos como Prosur y el concierto en la frontera, sin lugar a dudas, ha hecho que el presidente Duque también se coloque en una agenda política internacional donde no solamente lo vemos en los titulares de prensa ni en los cables internacionales, sino que está redireccionando también otros tiempos y otras narrativas distintas a las de hace 10 años en la región. Pero ustedes que son pues los estrategas políticos, uno dice, ¿y eso de qué sirve? ¿Para qué sirve, Daniel?
¿Para qué sirve posicionarse internacionalmente cuando adentro hay gente que dice, miren, en Chocó, el paro en el Cauca, hay gente que también, la ayuda humanitaria hay que hacerla en otros lugares de Colombia y el presidente Duque mirando a Venezuela como que fuera lo único que hay? A mí me parece que esa es una estrategia de la izquierda para distraer el hecho de que Venezuela es una catástrofe y la responsabilidad es directamente el socialismo, porque es que no es Nicolás Maduro, es el sistema del socialismo, los controles de precio, las expropiaciones, todo el sistema socialista que montó Hugo Chávez y que apoyaron acá muchos políticos, por ejemplo Gustavo Petro, inclusive Antonio Navarro. Entonces, ese colapso, ese sistema, obviamente que es un golpe muy fuerte para la credibilidad de la izquierda colombiana. Entonces ellos tienen que hablar de asuntos como el Chocó o la Guajira, que obviamente no son situaciones perfectas, pero no son en nada comparables a Venezuela. Y desde el punto de vista de Iván Duque, yo no sé qué tanto sea estrategia. El problema de Venezuela es un problema de Colombia. Es que estamos ni hablar de Cúcuta o Bucaramanga. En Bogotá, en prácticamente todo rincón de la ciudad, hay venezolanos en la calle pasando hambre, pasando dificultades muy fuertes por causa del socialismo en Venezuela. Entonces, el problema de Venezuela no es un problema que se puede ignorar, es decir, es un problema que lo vemos todos los días en la cotidianidad en Bogotá. Entonces, a mí me parece que es un asunto prioritario para Colombia y en ese sentido el presidente lo ha hecho bien, excepto que uno no puede decir que va a caer el muro de Berlín y no tener una estrategia real y luego no pasa nada. Eso le pega mucho a su credibilidad y creo que lo vamos a ver en las próximas encuestas. Roberto, ¿puede haber ahí un problema de comunicación más bien del gobierno colombiano de no hacerle entender a sus conciudadanos, en este caso, o para desmontar ese discurso del que habla Daniel de la izquierda, que dicen, oigan, pero hay un paro en el Cauca, hay una cuestión humanitaria, hay niños allá y el presidente pues le importa más Venezuela, hay todavía violencia en tal parte, en el Chocó, en la Guajira mueren niños y el presidente está mirando Venezuela y cómo entra ayuda humanitaria? Quizás hay un problema de comunicación también en decirle a los colombianos, oigan, es que si arreglamos lo de Venezuela, se arregla la economía también, arreglamos el tema del terrorismo, sacamos a la gente del ELN de Venezuela, es decir, también mejora Colombia. Roberto. A ver, yo creo que el punto de partida es cuál debiera ser el score, digamos, del presidente. ¿Cómo evaluamos si al presidente le está yendo bien o le está yendo mal en aprobación? Para mí, en el caso de Colombia, que tiene una segunda vuelta, es muy engañoso porque podríamos decir, bueno, ganó con el 54% del voto, esto quiere decir que el 54% no lo aprueba, y eso no siempre es real. Para mí, la base del presidente, la base de Iván Duque en Colombia y la base de cualquier presidente que en un régimen de segunda vuelta tiene que ser lo que sacó en primera vuelta. Es decir, para mí, un presidente al que le está yendo bien en términos de su gestión es un presidente que lo aprueba más gente de aquella que votó por él. Por el presidente Duque en primera vuelta votó el 39.34%, si no me equivoco. Hoy el presidente está por encima de ese score en aprobación. Es decir, hay un poco más de personas que lo están aprobando de aquellas que votaron por él. Lo normal es que los que votaron por él sigan respaldándolo porque en el caso de Iván Duque no hay sorpresa en su presidencia. Sabemos que iba a ser un presidente de derecha, un presidente que recuperaría el carácter y el estilo de la mano dura del expresidente Uribe, que tendría una posición dura contra Venezuela, y eso es lo que se esperaba. Eso, al 40% que votó por él en primera vuelta, le hace sentido y esa es su base de aprobación. La meta del presidente tendría que ser ampliar la base de aprobación, ir por la gente que no votó por él en esa primera vuelta y que no votó por él en la segunda vuelta. Para mí, digamos, el primer elector a conquistar o el primer grupo de ciudadanos a conquistar es esa diferencia entre el 39 de la primera vuelta y el 54 de la segunda vuelta. Y me parece que ahí es donde ha fallado. No sé qué tanto Daniel esté de acuerdo, porque en Colombia hay una tal polarización que yo no sé si el presidente llegue a conquistar ese otro voto. Hasta cierto punto. O lo que le interesa es preservar Duque, a los que lo votaron por él. Sí, el presidente Duque nunca se ha descrito como un político de derecha. El hecho que es de centro, y de hecho desde que llegó a la presidencia ha tratado de apelar a la izquierda.
y tratar de apaciguar de cierta manera a sus críticos, eso siempre es mala idea porque ha perdido el apoyo de su base, los que votaron por él. No ha sido un presidente de mano dura, ni mucho menos. De hecho, ante los estudiantes acá en Bogotá claudicó, le hicieron unas marchas en la avenida 26 y les entregó 8 billones de pesos, sin que hubiera ninguna reforma real al sistema, que hay muchos problemas ahí. Lo que estamos viendo en el Cauca y en el suroccidente del país, hay una situación grave de orden público, hay saboteadores que están bloqueando la movilidad y están violando las libertades ajenas, y este gobierno está paralizado, no ha hecho absolutamente nada, cuando lo que ha tenido que hacer es usar la fuerza pública y liberar las vías, y el presidente no lo ha hecho. Entonces, en ese sentido sí, hay una retórica fuerte contra Venezuela, eso sí se esperaba, pero internamente el presidente no está siendo un presidente de derecha, y él mismo lo dice y se presenta de esa Claro, manera. Daniel, pero está de acuerdo con lo que dice Roberto, porque sí he escuchado en varias ocasiones, es que el presidente le sigue hablando a las bases, a quien votó por él, y al final tiene que ser lo lógico. No, él no le está hablando a sus bases. Yo creo que él le está apelando a un centro imaginario, inclusive a ciertos sectores de la izquierda. Él quiere ser una persona, un presidente conciliador. No le está hablando. Yo veo que las bases están... ¿Y lo ha logrado? Esa estrategia nunca funciona, porque los que no votaron por Duque nunca van a aprobar de su gestión, mientras que él sí está perdiendo a sus bases. Eso es lo que yo estoy viendo. Sus bases quieren una política firme, por ejemplo, en el Cauca y Nariño, y no está sucediendo. Miguel, ¿algo para aportar en el tema del presidente? Eso funciona, es decir, me eligió el 49% de la población o el 45% y a ellos ya los tengo, entonces le hablo a otros, pero tampoco no le está funcionando ni hablarle a otros, ni tampoco, como dice Daniel, apelar a las bases, que en cierto punto a veces las pierde también. Hay que tener en cuenta que el ejercicio de la política del presidente Duque no ha sido el ejercicio a carta cabal de lo que representa a fiel puño y letra la corriente de opinión que lo eligió. Me explico. Comulgo completamente con lo que dice Daniel, que algunas de las decisiones, o no pocas decisiones de las que ha tomado el presidente Iván Duque, responden al sentir de las bases de esa corriente de opinión que no es flor de un día, sino lleva algo más de 16 años cohesionada, liderada, por supuesto, por el presidente Álvaro Uribe Vélez. En ese orden de ideas vemos que el presidente Duque ha cedido en posturas. Por ejemplo, ha retractado algunos nombramientos a los cuales la oposición le ha presentado críticas, reservas. No son pocos los funcionarios en los cuales se han sometido esta postura del presidente Duque de reconsiderar designaciones para finalmente reversar incluso algunos nombramientos ya consumados. Esto muestra un diálogo abierto, un diálogo de consumo social, un diálogo en los hechos puntuales en los que ha mencionado Daniel, en el sentido de generar el diálogo abierto. Y quiero precisar un tema en cuanto a lo que fue la coyuntura de febrero de este año, en cuanto a dos situaciones que se presentaron en el mismo tiempo. Por un lado, el concierto en Cúcuta, y por otro lado, la situación del Chocó. Algunos opositores que no escatiman en críticas, que las adoptan como sistema no de construcción e independencia crítica en el sistema democrático, sino como de revancha y medidas de desestabilización política del Estado Social de Derecho, se presentó esta situación y criticaban al presidente Duque por estar 100% en el tema de la situación de Cúcuta y no atender directamente la del Chocó. Son dos situaciones distintas. En la situación del Chocó fueron funcionarios de alto nivel a atender la misma. En la situación de Cúcuta estaba el presidente de la República junto con otros mandatarios, con otros jefes de Estado, donde también se estaba definiendo un tema de seguridad nacional. Y superado esto, terminado el concierto, terminado la reunión de la Cumbre de Lima en Bogotá, el presidente Duque hizo presencia de una manera épica e histórica en el Chocó. Entonces son dos realidades distintas que de alguna manera, no sé si es por falta de información, como bien se pretendía manifestar de los avances y hechos del gobierno, pero que es un gobierno 100% de derecha porque pertenece al partido del gobierno del expresidente Uribe, en el ejercicio no es tan así. ¿Algo más para cerrar el tema de Iván Duque, Daniel? Algo muy importante para resaltar es que tanto Duque como el expresidente Álvaro Uribe vienen del Partido Liberal. El Partido Liberal nunca ha sido la derecha en Colombia. Yo creo que esa es la línea que mantiene. O la que Iván Duque también quiere proyectar y no lo ha logrado del todo. Por supuesto. Vamos a una pausa, si les parece. Hoy hablamos cuál es el presidente latinoamericano más destacado por su gestión a los
4 meses, casi 3 meses de este año, salen encuestas en América Latina y es la pregunta que tenemos para hoy. Empezamos con los números de Iván Duque, pero seguimos luego de la pausa con Mauricio Macri de Argentina, con Bolsonaro de Brasil y con Manuel López Obrador de México. Ya volvemos. Seguimos aquí en Suma la Noticia. Hoy hablamos de cuál cree usted que es el presidente latinoamericano más destacado por su gestión. Analizamos en el primer bloque del programa la gestión del presidente de Colombia, Iván Duque. Y vamos a pasar a uno también interesante, Mauricio Macri, que pasa por una situación similar al jefe de Estado colombiano. En Argentina, según un estudio de la Universidad de San Andrés, el mandatario se encuentra en el peor momento de su popularidad. Rumbo a las elecciones presidenciales, la aprobación de Macri es del 33%, con un margen de desaprobación del 63%. El dólar, la inflación, la inestabilidad económica han pasado factura a la administración macrista. Solo 11% de los argentinos respalda su política económica y el 21% respalda su política social. Un dato importante respecto a las preferencias electorales en la primera vuelta: 24% dice que votaría por Macri y 23%, ojo esa cifra, por la expresidenta Cristina Fernández. Daniel, la semana pasada, en la Sociedad Interamericana de Prensa en Cartagena, pues que tuvo, que NTN 24 y de Noticias RCN fue anfitrión, hablábamos con muchos periodistas de Argentina preocupados por esos números, sí, donde si Cristina Fernández se lanza a la presidencia, podría volver a ser la presidenta de Argentina. Y que hoy por hoy los taxistas en Argentina dicen, es que a menos en la época de Cristina Fernández estábamos comiendo. Sí. ¿Qué pasó en Argentina? De nuevo, Macri generó unas expectativas de competencia económica, decía que era muy fácil acabar con el problema de la inflación. Lo que tenía que hacer era tomar unas reformas, unas decisiones muy fuertes, acabar con el déficit, reducir la deuda, tener unas políticas monetarias, bueno, eso ya depende del Banco Central, pero tener unas políticas monetarias de moneda fuerte. No lo hicieron, no redujo el gasto del Estado, no despidió al número de empleados estatales que tenía que despedir necesariamente. Entonces, sobre todo en una situación de deuda, cuando la Reserva Federal en Estados Unidos empieza a subir las tasas de interés, como ha hecho durante los últimos 2 años, vimos la crisis que tuvo Argentina hacia mediados del año pasado, con el dólar mucho más fuerte, el peso argentino muy débil y también la inflación. Entonces, Macri se fue por el camino del gradualismo, fue un fracaso absoluto y hoy en día está la situación donde Cristina Kirchner puede... todo esto es culpa, por cierto, de los Kirchner, ¿no? Claro, pero es muy fácil para decir, no, este modelo supuestamente neoliberal de Macri no funcionó y nosotros vamos a traer alguna alternativa, lo cual es falso, pero electoralmente sí es efectivo. Claro, es que eso iba, Roberto. Muchos dicen es que yo heredé esto. Y bueno, si estos 4 años de Mauricio Macri han sido tan pues nefastos, también ha habido un problema también o de comunicación, no sé, Roberto dirá, de poder decir, es que no pude hacer nada con lo que me entregaron. ¿Eso suena lógico en política? Sí, pero además tenemos una megatendencia que no podemos quitarnos de la vista. Mira, Consulta Mitofsky publica cada año el ranking de mandatarios en América Latina. Ahorita estaba revisando en el corte, en 2010 había 8 mandatarios de América, no solo de América Latina, incluían a Barack Obama, había 8 mandatarios con menos del 50% de popularidad. En este corte de este año, que además se alimenta de varios de los que estamos viendo hoy, hay 16 mandatarios de América con menos de 50% de aprobación o popularidad. Me parece que estamos también atendiendo un momento en el que los gobiernos han dejado de ser pertinentes y han dejado de ser útiles para la sociedad en general. La derrota de Cristina Kirchner, la derrota del kirchnerismo en las urnas hace un par de años, si bien hoy la vemos en perspectiva y pensamos, no, la Cristina puede regresar y tal, la derrota de la presidenta y la derrota del partido de la presidenta hace algunos años también nos habla de su desaprobación, una desaprobación que se dio en las urnas. Yo no pienso que Mauricio Macri en sí mismo, claro, ha cometido errores de comunicación, me parece que no está presente y además no solo tiene problemas de comunicación, tiene problemas reales que no ha logrado resolver, pero sí estamos en un momento en el que el modelo político que conocemos como democracia está en crisis en América Latina. Y les voy a dar un dato adicional que publica Latinobarómetro en su último reporte sobre el estado de la democracia en América Latina.
este es el año en el que más se ha caído el apoyo a la democracia según Latinobarómetro. ¿Qué quiere decir esto? Latinobarómetro en cada país levanta una encuesta y pregunta si la democracia es la mejor forma de gobierno que puede tener un pueblo. En 97, por ejemplo, el 62% de los latinoamericanos decíamos que la democracia era lo mejor. En 2010 el 61%. En 2018 el 48% de los latinoamericanos decimos que es, o de los encuestados decimos que la democracia es la mejor forma de gobierno. Y sí hay que revisar esto, no nada más son los presidentes haciendo lo que hacen, haciendo tonterías, cometiendo errores, haciendo malas estrategias. También pareciera ser que el modelo democrático, de acuerdo a la experiencia del ciudadano, se va agotando poco a poco. Y el repudio a los presidentes va a ser una moda en los próximos años, no solo en América Latina, me parece que en el mundo lo estamos viendo. Miguel, frente a eso también hay que mirar los momentos, ¿no? Porque de Iván Duque estamos hablando con ese 30% a 9 meses de haber asumido el poder. El 33% de Mauricio Macri es casi pues en su final. ¿Cómo es ese comportamiento? ¿Hay normalidades que uno diga, bueno, es que es lógico que llegue a ese porcentaje cuando está terminando el poder por un desgaste propio de la política? ¿O hay quienes dicen, no, es que lo ha hecho tan bien que llega con unos números importantes al poder? ¿Hay un desgaste propio que dice como per se un presidente, después de sus 4 o 5 años en otros países de América Latina, llega con un porcentaje entre tanto y tanto por el desgaste político que sufre? ¿Así lo haya hecho muy bien? Creo que lo que hemos visto en América Latina, por lo menos en la última década, un poquito más allá, es que un presidente haya mantenido sus niveles de popularidad en promedio. Fue pues precisamente Álvaro Uribe, donde pues no tuvo mayores niveles de descenso, por lo contrario sí experimentó niveles de ascenso importantes en momentos claves de esos dos gobiernos. Frente al tema de Macri hay que tener en cuenta lo siguiente. Y es que al interior del peronismo, luego de las elecciones PASO y las legislativas que se llevaron a cabo en 2017 en la Argentina, vimos que hubo un brote de confianza muy importante a mitad de mandato de Mauricio Macri, donde al parecer las medidas económicas estaban generando cierto nivel de frutos, de réditos. Vemos que bajó la inflación del 40 al 20%. Y generó otro tipo de expectativas, obviamente con el desmantelamiento de los subsidios y demás de todo lo que dejó, esos populismos fecundos en América Latina, donde el kirchnerismo, sin lugar a dudas, dejó una compra de conciencias bastante importante. Sí, lo que mencionaba usted al comienzo de entrar en este bloque con respecto a la Argentina es que algunos dicen que por lo menos con Cristina comían. Sí, por supuesto que comían al respecto, pero ¿a cuenta de qué? ¿A costa de qué? Eso también hay que experimentarlo. En Argentina, me atrevo a decirlo, hay dos únicos temas que unen a todo el país y es la selección y las Malvinas. ¿Qué ha pasado con estos dos temas? Precisamente que estamos hablando de actos de gobierno del presidente Macri en estos últimos días. Primero que Argentina pues ya está liderando también una cocandidatura para el Mundial del 2030. En cuanto a eso, segundo, se llevó a cabo un aniversario en estos días sobre la Guerra de las Malvinas, un tema que compunge mucho a la sociedad argentina, porque estos son los dos únicos elementos de unidad en la Argentina. Ni el Papa Francisco logra unir a los argentinos como tal. Entonces habrá que ver cómo va a jugar. Por un lado, pues vemos una expresidenta con una serie de investigaciones que se está esperando a que se levante la inmunidad parlamentaria para hacer efectivas los exhortos y de la Administración de Justicia que la requiere, donde pues está muy comprometida. El caso Nisman no se ha cerrado y sin lugar a dudas este tipo, tanto el desgaste del presidente Macri como con esta bola de nieve de situaciones judiciales de Cristina Fernández de Kirchner van a jugar un debate muy interesante en el marco de las elecciones presidenciales. Claro, lo que termina diciendo del tema de la democracia que ponía Roberto sobre la mesa, Daniel, es que la gente está hastiada de los políticos y por ende a veces piensa que pues, la democracia no es el modelo que funciona. Por años han dicho, puede ser que no sea el perfecto, pero es el menos imperfecto al final y es el que funciona. Pero lo que decimos de nuestros, ya no de los políticos, sino de los que votamos y los ciudadanos, es el olvido que tenemos. Bueno,
importa. No me sirvió uno, 4 años voto por otro, el de Claro. 4 años no me funcionó, entonces volvamos al otro. Pues yo creo que Daniel mismo- y Roberto. Sí, Daniel. a mí me parece que el mismo sistema fomenta ese tipo de cambios y también es una cuestión cultural. En estos países desafortunadamente tenemos la idea de que el Estado es la solución. Al mismo tiempo, la mayoría de los ciudadanos saben que el Estado es completamente incompetente y usualmente no resuelve los problemas que debería resolver. Entonces, por un lado, hay una fe ciega en que el Estado va a resolver el problema, pero la gente no cae en cuenta que el Estado se reduce simplemente a los políticos y a los burócratas que lo componen, y hacia esos políticos y esos burócratas hay mucha desconfianza. Entonces, para mí personalmente, la conclusión lógica es filosóficamente deberíamos depender menos del Estado, depender menos de los políticos y tratar de generar soluciones ciudadanas a muchos problemas. Desafortunadamente, obviamente no aplica para todo, pero entre más poder tenga el ciudadano, menos poder tengan los políticos, en general es mejor. Roberto. Yo ahí, escuchando a Miguel, y secundo completamente lo que dice, además te diría que hay un fenómeno que hemos visto en los últimos años y es la alienación de la clase media del discurso político. Me parece que esto es lo que está terminando por derrumbar lo que queda de los sistemas políticos. Si te fijas, en los últimos años en América Latina, lo que ha venido triunfando, más allá de izquierdas y derechas, son los candidatos antipolíticos, ¿no? Caso desde Chávez en su momento, porque Chávez fue un antipolítico, y así van cayendo las fichas, Evo Morales, Bolsonaro, ¿no? Que es un antipolítico de derecha. El propio Macri era un antipolítico, el propio Macri era un antisistema, y me parece que la razón de esto es porque la izquierda y la derecha tradicional, los partidos tradicionales, le hablan o a los electores pobres o al populismo, digamos, como hace rato hablábamos del caso de Cristina Kirchner, o le hablan a los grandes capitales. Han dejado ausente a la clase media, y me parece que en la medida en la que la clase media se encuentra ausente del discurso político tradicional, es cuando vemos emerger estos movimientos de antipolítica que vienen a revolucionar las democracias, ¿no? Como más o menos Miguel estaba adelantando. Estos nuevos personajes que nacen de la insatisfacción y del hartazgo de los políticos, que es principalmente un sentimiento, otra vez, clase mediero, son los que le tienen que dar una nueva forma a los sistemas políticos. ¿Cuál es el problema? Que llegan, hacen las cosas diferentes, generan políticas públicas diferentes, pero se van y no dejan detrás de sí instituciones nuevas que puedan darle continuidad a este trabajo. Así lo vimos en Ecuador con Rafael Correa, que llegó, digamos, con un discurso de izquierda, pero llegó a revolucionar las cosas y se fue y no dejó una institución detrás de él. A López Obrador le puede pasar lo mismo, a Lula le pasó en su momento, que Lula no era un antipolítico, y es lo más probable que le pase a Mauricio Macri. Mauricio Macri, bien que mal, está llegando con una crisis, llegó a hacer las cosas de manera diferente, posicionándose como ciudadano, como empresario, como antipolítico, y terminó haciendo lo mismo que los demás políticos, lastimosamente, y no va a dejar un legado institucional detrás de sí que permita que esta nueva visión permee y se quede. Ahora, lo que decía Roberto, que mencionaba a Bolsonaro, cómo van cayendo las fichas. Si les parece, entremos a Brasil. En Brasil, la aprobación de Jair Bolsonaro cae con fuerza, a punto de cumplir apenas 100 días en el poder. Las cifras del sondeo de Atlas Político arrojan un triple empate entre los brasileños que califican la gestión del ultraderechista como buena o excelente, con 30,5%, regular 32,4%, mala o pésima 31,2%. En febrero, la popularidad era del 38,7%, mejor dicho. El 38,7% valoraba la gestión como buena o excelente, que son dos cosas distintas. Valorar gestión y popularidad. La reforma del sistema de pensiones, principal proyecto económico, suscita una clara división entre los encuestados. El 45,7% está en contra, el 43,9% que está a favor. 30% a los 100 días, Daniel.
La señora Thatcher, dama de hierro, tenía una frase que decía que si uno durante el primer año o el segundo año de su mandato no está 20 puntos por debajo en las encuestas es porque no está haciendo lo que debería hacer. Porque los gobiernos llegan y tienen que tomar una serie de decisiones impopulares para solucionar problemas y si no lo hacen por mantenerse en las encuestas, últimamente como Macri creo van a pagar el precio en 4 o 5 años. O sea, uno no llega uno no llega a alegrar ni a poner la alfombra a su electorado. Un buen gobierno no lo debe hacer. En el caso de Brasil, me parece que yo sí le doy el beneficio de la duda, me parece que el tema de las pensiones es fundamental porque básicamente es una pirámide inversa que es completamente insostenible. De hecho, en Colombia no es muy diferente, pero acá a los políticos no les gusta hablar de eso. Tanto Bolsonaro como su ministro de Finanzas tienen eso muy claro y tienen una agenda de reformas económicas también muy claras, reducir drásticamente los impuestos corporativos, si no estoy mal, al 15%, reformar Mercosur, que se vuelva un área de libre comercio, no una unión aduanera que realmente frena la capacidad de Brasil de comerciar con el resto del mundo, pero primordialmente tienen que reformar el sistema de pensiones, si no se va a quebrar el país. Y obviamente, como gran porción de la población va a depender de un sistema de pensiones que es mal hecho e insostenible, entonces eso va a generar resistencia. Y eso se ve también en las luchas en el Congreso, pero me parece que es lo que hay que hacer y en general, digamos, echar un poco para atrás con las concesiones que les dieron a los militares, pero creo que en general van por buen camino y si lo sacan adelante, yo creo que más adelante se van a ver los frutos del trabajo. Miguel, de acuerdo con eso que dice Daniel, es decir, si uno llega a esos 100 días con un 30%, algo menor, con el que llegó al poder, pues es que está haciendo las cosas bien porque al menos está haciendo algo. Solamente los gobiernos populistas que tienen agendas ocultas son los que llegan con una popularidad muy alta normalmente, ¿no? Por ejemplo, vemos que Hugo Chávez, Rafael Correa, Evo Morales, durante el primer año gozaron de excelentísimos niveles de popularidad porque tenían una agenda oculta, una asamblea constituyente que cambió todo el enfoque de la estructura del sistema político y sus instituciones. Ahora bien, lo que dice Daniel efectivamente responde a medidas responsables de los gobernantes durante los primeros 100 días donde tienen que mirar qué fue lo que recibieron y efectivamente tomar las medidas que no siempre son las populares. Acá hay algo de comunión frente a lo que analizábamos en el bloque de Colombia. El presidente Duque recibió un país, tuvo que tomar algunas medidas económicas muy fuertes en cuanto a reformas tributarias que nunca serán generosas, nunca será el ministro de Hacienda, nunca será la persona más aclamada del fervor del agitar del trapo del común de la gente, como decimos de manera peyorativa. Efectivamente son medidas fuertes que generan sacudones, apretones. El presidente Bolsonaro de alguna manera está tratando de reestructurar ese encaje que generó de alguna manera estos años de los gobiernos del PT. De hecho, como lo mencionaban anteriormente, Bolsonaro precisamente hace parte de un outsider, pero un político no político, del sistema político, del tradicionalismo desde la derecha, ¿no? Normalmente cuando los presidentes llegan al poder, buena parte del electorado espera que los políticos cumplan sus promesas, con algunas declaraciones un poco desaforado para las libertades individuales de muchas personas. Por supuesto que va a estar siempre en la lupa cualquier actuación del presidente Bolsonaro y del presidente Donald Trump en los Estados Unidos. Sin embargo, veamos que la política de Brasil en la política exterior es bastante sólida, tiene una relación y un aliado importante como es el Estado de Israel, que pues en la actualidad ya el principal Estado aliado en América Latina de Israel hoy día es Brasil. O sea, ver al primer ministro Netanyahu en la posesión de Bolsonaro y hace poco, esta semana, se llevó una visita a una cumbre de Estado en Israel y demás. Vemos que la política está muy fuerte, participativa en los temas de Venezuela, la creación de Prosur, pero en el tema de medidas económicas internas, aunque tiene clara la filosofía de la escuela de los Chicago Boys, de la escuela Friedman, en cuanto a lo que mencionaba Daniel, que el Mercosur sea exacto un área de libre comercio y no solamente un área de disertación y todo, para el tema de las barreras aduaneras, que pues eso ya hablando en pleno siglo XXI y de fronteras abiertas, de cielos abiertos, pero pues si no hay un flujo comercial como que se esperan en esas áreas, pues efectivamente no. Roberto, frente al fenómeno Bolsonaro, que tanta polémica, podríamos decir, causó su elección, en la región también preocupación, hoy tiene esos porcentajes, llega a sus 100 días, también
contrasta la idea de, bueno, es que está haciendo cosas y le ha tocado pues tomar decisiones que no son amigablemente políticas. En todo caso, ustedes podrían decir, ¿es que va por buen camino? Yo disiento completamente de lo que dicen mis compañeros panelistas, porque yo pienso que lo de Bolsonaro no es una sorpresa. Bolsonaro, ¿cómo gana? Primero, Bolsonaro en febrero, que tenía 39 puntos de aprobación, a 2 meses de haber asumido el poder, ya estaba muy por debajo del 50%, digamos, que debiera de tener. Ya él llega al poder con serios cuestionamientos populares. A pesar de haber ganado la elección con mucha fuerza, ahora, el origen de la impopularidad o el origen de la desaprobación de Bolsonaro es el proceso electoral. Tenemos que recordar que Bolsonaro no gana por ser el más popular, gana porque era el único que podía vencer al PT en este caso. Jair Bolsonaro es producto del voto negativo, es decir, había 2 negativos, había 2 exnovios malos en la película, ¿no? El exnovio malo y el exnovio peor, el exnovio patán y el exnovio patán que además olía muy mal y no se bañaba, ¿no? Y ganó el exnovio patán, ganó el menos malo. Entonces tenemos que entender que la aprobación de Bolsonaro y la desaprobación de Bolsonaro tiene un origen y es la elección, el propio proceso electoral. Fue la elección entre los menos malos. Lastimosamente para Haddad, que me parece que fue un buen alcalde de la ciudad de Sao Paulo, nunca logra deshacerse de la sombra y del yugo de Lula y de Lula en la cárcel. La campaña de Haddad en Brasil se trató de Lula libre, no se trató de hablar de lo bueno que podía hacer Haddad, y ningún otro candidato realmente representaba algo interesante. Fue una elección entre lo menos malo, ganó el menos malo de los menos malos, y por eso su aprobación es la que tiene. Para mí, realmente lo que sucedió es que lo que está sucediendo con Bolsonaro es que está llegando a sus niveles reales de aprobación. No creo que, digamos, estas medidas de las que hablamos ayudan a acelerar el proceso. Pero a 100 días, Roberto, tiene el 30, ¿esto va en picada? ¿Significaría eso? Pasó del 39 al 30. Ajá. Una persona que arranca con el 39 de aprobación, su gestión, me parece que poco tiene que hacer. O sea, arranca ya con una crisis política y una crisis de legitimidad muy grave. Entonces, para mí, 30... Es que va en caída política, claro, va en caída. Es que va en caída, pero me parece que su caída es de origen. Él no tiene un liderazgo, digamos, grande. Es el menos malo, fue la menos mala de las opciones, y los brasileños están despertando a la pesadilla que ellos mismos se generaron con esos candidatos. Tengo que hacer una pausa. Ahí hay otro invitado. Roberta. Hola, Roberta. Vamos a una pausa con Roberta, si les parece. Hoy preguntamos cuál es el presidente latinoamericano más destacado por su gestión. No me quiero quedar, por eso despido este bloque para hablar de AMLO, de Manuel López Obrador al final. Hashtag #SunPresidentes es nuestro tema de hoy. Tenemos algunas opiniones. Peter dice que sin lugar a dudas Piñera de Chile, quien ha logrado unir a una América Latina que estaba totalmente dividida, y todo sin descuidar a su país. Marcelo dice que comenzando por el peor, Lenín Moreno. Seguimos aquí en Suma la Noticia. ¿Cuál cree usted que es el presidente latinoamericano que más se destaca por su gestión? No podemos dejar atrás al polémico presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Inició abril con un 78% de aprobación de los mexicanos frente a un 19% de opiniones en contra. En comparación a marzo, cuando cumplió sus primeros 100 días de gobierno, la aprobación del mandatario cayó solo 1 punto porcentual. No obstante, también la desaprobación está en el 19%. Algunos temas polémicos: el pedirle al rey de España pues que ofreciera una disculpa por los agravios ocurridos contra la población indígena, el tema de la fuerza militar, el tema también del aeropuerto de México. Todos son algunos de esos puntos que para algunos puede haberse apuntado Manuel López Obrador. ¿Sí o no, Daniel? Ese 78% es interesante. Bueno, a mí me parece o en el populismo del que hablábamos. Que como decían anteriormente,
es mucho más fácil para alguien que hace propuestas que son imposibles de cumplir, como López Obrador, por ejemplo, la exigencia de que España le pague reparaciones a México. Que claro, eso genera una España. soberanía y una... Propuestas de la campaña como que iba a crear una cantidad, miles y miles de becas, contratar directamente a miles de jóvenes, incrementar los montos de las pensiones. Pues todavía es muy temprano para que los votantes se den cuenta que eso es imposible cumplir y que si lo llega a tratar de implementar, pues él paulatinamente va a quebrar el país y va a haber una huida de capitales y va a ser realmente un desastre económico. Pero esas cosas no son de la noche a la mañana. Entonces me parece que el ejemplo de Hugo Chávez es muy relevante. Hugo Chávez tenía unos niveles altos de popularidad, pero miremos cuáles son las consecuencias de esas políticas completamente irresponsables. Roberto, en eso sí de acuerdo con Daniel, es decir, tiene un 78% porque claro, dice lo que le gusta oír a la gente. Fíjate que otra vez diciendo, mi querido Daniel, de eso se trata. Hay que entender cómo gana López Obrador. López Obrador gana con un rechazo ciudadano a la clase política de más del 60%. López Obrador gana con el 54% del voto popular y hoy tiene cerca del 80% de aprobación. Quiere decir que pues él creció 30 puntos porcentuales en su aprobación y tiene que ver con el hartazgo que tenía México sobre su sistema político. En realidad, López Obrador, más allá de si van a funcionar o no, porque no sabemos si van a funcionar las políticas públicas, si van a funcionar los cambios que está proponiendo, se ha dedicado a ganar todos los espacios simbólicos de cambio. Todo lo que mencionabas, querido Daniel, hace un segundo, son espacios simbólicos de cambio. Cancelar el aeropuerto, que es a todas luces un error garrafal por donde lo veamos desde la perspectiva técnica, desde la perspectiva de la razón popular, tiene una lógica elemental y es que las obras públicas estaban llenas de corrupción, hay que cancelarlas para limpiarlas y encontrar otras soluciones. La carta al rey de España. En México, los libros de texto de la primaria, lastimosamente, nos enseñan que los españoles vinieron a conquistarnos a nosotros, los pobres indios, que ya ni lo somos, ¿verdad? Somos un pueblo criollo y mestizo, pero bueno, los libros de texto de quinto de primaria le enseñan a los mexicanos que fuimos un pueblo conquistado por los españoles y esta declaración le hace sentido no a la razón técnica, no a la verdad histórica, sino a la razón popular. El presidente López Obrador ha sido muy inteligente en apropiarse de todos estos símbolos de cambio. Ahora, detrás de su estrategia también hay un elemento táctico que es muy importante mencionar, y es que toda la conferencia de prensa que da el presidente López Obrador todas las mañanas en México le permite marcar permanentemente la agenda y claro, pues quedarse con todo el control de la opinión pública, que hablábamos, ¿no? La vigencia. Cierro con Miguel, me quedan 2 minutos. Miguel, algo para aportar al tema de Manuel López Obrador. 100 días en el poder, unos el 30%, 9 meses en 30%, y este señor ha bajado un punto, 79% de aceptación en México. Sí, evidentemente él responde a procesos políticos propios del país que también se pueden homologar o comparar con Venezuela. Recordemos que Hugo Chávez llegó al poder como producto del desgaste de ADE y COPEI de los partidos tradicionales. Algo así semejante ocurre en México, toda vez de que hay un antecedente de un gobierno, de una hegemonía del PRI de 70 años, como lo definía Mario Vargas Llosa, la dictadura perfecta. Entonces ese rechazo a la clase política, de alguna manera él lo acoge y toma medidas un poco más humanizables con el ciudadano. Por ejemplo, eso de abrir la residencia de Los Pinos para hacerla abierta al público y demás y todo, como que va desmitificando un poco la figura del presidente de la República, que no es una persona inalcanzable. Por supuesto que ha generado unas decisiones bastante polémicas, algunas improvisadas. Ese tema de la Carta al Rey de España y trasladar responsabilidades históricas que a contexto actual no corresponden. Me recuerda cuando el juez Baltasar Garzón solicitó abrir causas penales contra los responsables del franquismo, cuando pues esto fue totalmente absurdo desde el punto de vista de la extinción de la acción penal, que es con la muerte, ¿no? Entonces, generar este tipo de debates donde pues estamos en un mundo abierto, globalizado, un mundo donde buscamos la convergencia y la unidad de todo, creo que de alguna manera está incendiando a cuotas
una agenda política internacional. Se me acabó el... Mil gracias a Daniel Reisbeck, a Roberto Trada, a Miguel Fierro por esta conversación sobre los presidentes latinoamericanos. Es un gusto hablar con ustedes siempre. Yo soy Andrea Bernal, les deseo un excelente fin de semana y nos vemos el lunes con otros temas de debate.